Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión, Mark, ¿qué nos traes? Pues os traigo un nuevo Launchpad de la mano de BitJet, ¿vale? Es un exchange que han querido colaborar conmigo, lo he revisado, me ha parecido pues cuanto menos interesante y encima sobre todo la función de un Launchpad creo que es algo que muchas personas hoy en día están buscando, ¿no? Sobre todo un Launchpad de no un exchange muy conocido, ya que entonces tu participación va a ser mínima, pero lo bueno de BitJet es que están utilizando un sistema para poder participar en los Launchpads súper interesante y que os quiero comentar a continuación. Entonces también os quiero comentar de que justamente aquí abajo vais a tener un enlace de afiliado, ¿vale? Es mi enlace. Es una forma también de apoyar mi contenido y lo bueno es que solamente por registrarte en este enlace, si copias tu UID, que básicamente es tu identificador, que ahora mismo os lo voy a enseñar cómo se puede encontrar, lo ponéis aquí abajo en la descripción y mañana mismo voy a dar 3 ganadores para poder conseguir 500 tokens de este Launchpad, para que veáis que realmente soy totalmente transparente y sobre todo quiero que probéis esta función porque al final como cualquier Launchpad puede ir para arriba, puede ir para abajo, pero es una muy buena oportunidad de inversión. Al final tienes que valorar si realmente te interesa o no te interesa, pero y como yo sé que muchos de vosotros siempre me habéis preguntado de nuevos Launchpads o nuevas plataformas de lanzadera y yo realmente no había encontrado ninguna que fuese del todo transparente como a mí me hubiese gustado, pues es por eso que hoy os traigo la de BitJet. Lo bueno de BitJet, que no os lo he comentado y esto es importante, es que es ni más ni menos que patrocinador o sponsor de la Juventus. Sí, de hecho os voy a enseñar esta imagen y como estás viendo en la camiseta de la Juventus, pues tenemos BitJet, ¿no? Juventus revela BitJet como su primer patrocinador de manga. No está del todo mal, al final esto nos da mucha transparencia y también nos da muchísima seguridad de que este exchange al final pues está regulado, cumple todas las normativas y es por eso que os quería comentar el Launchpad. Obviamente también podéis operar futuros, podéis operar en spot, incluso también tenéis la opción de copy trading, ¿vale? Yo en este caso me voy a centrar solamente en comentaros la opción de Launchpad, ¿vale? Grandes ganancias sin coste alguno. Launchpad es una plataforma nueva introducida por BitJet que permitirá subir proyectos de nuevos tokens y airdrops, ¿vale? Al final un Launchpad lo que hace básicamente es intentar buscar proyectos con mucho potencial, ellos los listan y a cambio pues tienen como una cantidad de tokens que luego van a repartir entre todas las personas que vayan a participar en este Launchpad. Entonces normalmente, ¿vale? No es una regla 100% así, pero muchos de ellos acaban subiendo, ¿vale? Ya sea un poquito o bastante. De hecho, tenemos referencia de otros exchanges que han ido bastante bien. Entonces, es el primer Launchpad que hacen los de BitJet. No sabemos cómo va a ir, pero sí que es cierto que de alguna forma, pues es cuanto menos interesante estar atento de este tipo de oportunidades a la hora de invertir. Tiene como finalidad el descubrimiento de nuevos proyectos de calidad en el mercado que le permitan a los usuarios poder entrar en ellos desde una fase temprana y poder recibir recompensas por airdrops, ¿vale? En este caso tenemos este proyecto Contents Shopper Token. No he investigado sobre este proyecto porque yo lo que quería era realmente enseñaros pues que ahora mismo BitJet tiene la función de los Launchpad, ya que hay muchos exchanges, por no decir casi la gran mayoría de ellos, que no tienen un Launchpad y al final pues es un servicio que yo creo que a muchas personas les interesa y por eso al estar dentro de un CEX creo que nos da una credibilidad mayor y por eso quería contar con esta colaboración y con vosotros, ¿vale? Porque al final creo que es un proyecto lícito, creo que es un exchange que se toma las cosas bastante en serio y sobre todo el partner de la Juventus creo que de alguna forma nos puede dar toda la credibilidad que tendríamos que estar buscando que en otros exchanges no llegamos a encontrar. Entonces, ¿cómo participamos? Básicamente nos tenemos que registrar y entonces aquí funciona un poco distinto a los Launchpad de los cuales estamos acostumbrados, ¿vale? Tú para inscribirte tienes que tener en cuenta que empieza el día 10, ¿vale? Que ya estamos ahora mismo activos y finaliza el día 12, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtener un ticket? Porque aquí básicamente esto funciona por tickets, ¿vale? Entonces es un ticket de lotería que si te toca, pues entonces vas a conseguir esos tokens que van a repartir. Entonces podemos participar de dos formas, ¿vale? La primera sería básicamente holdeando, ¿vale? Tú por tener una cantidad de activos dentro de la plataforma, pues te van a dar unos tickets, ¿vale? Entonces, como dice aquí,
mantenga activos y gane tickets de lotería de acuerdo con el promedio diario de tenencias, ¿vale? Básicamente te hace una media entre estos 2 días, que ahora mismo estamos participando, de la cantidad de dinero que tienes dentro de tu cuenta. Entonces, en base a esa cantidad, te van a dar una cantidad de tickets u otra cantidad de tickets. Si clicamos a mostrar más, aquí como estás viendo, si tenemos entre 500 y 2.000 dólares, nos dan un ticket. Si tenemos 2.000 a 10.000, 2 tickets, y así, pues progresivamente, como más dinero tengáis, obviamente os van a dar más tickets de lotería. No está nada mal, si os soy sincero, ¿vale? Entonces también podéis participar de otra forma. No hace falta que tengáis holdeando las monedas, sino que también podéis hacer trading, ¿vale? En este caso, si vuestro volumen es superior a 100.000 dólares, vais a tener 5 tickets, y si es superior a 200.000 dólares, vais a conseguir 10 tickets, ¿vale? No está nada mal. Entonces el siguiente paso va a ser la lotería, ¿vale? La plataforma calculará el número total de boletos adquiridos en función de la posición de la tenencia y el volumen de operaciones para emitir los números del boleto de lotería. Aquí básicamente, si tú por ejemplo tienes menos tickets que otra persona, pues obviamente esa persona va a recibir más tokens a nivel proporcional. Entonces al final lo que está premiando de alguna forma es la participación, o al menos el holding dentro de este exchange, por lo que al final creo que es una muy buena forma de poder participar, ya que si al menos tienes monedas que no estás utilizando, que no estás haciendo staking, pues al menos las puedes dejar dentro de BitJet y puedes participar de alguna forma en este tipo de productos. Entonces, si bajamos un poquito más, tenemos el anuncio de los resultados, donde realmente nos dirán pues cuántos tokens nos corresponden, y finalmente el airdrop va a estar distribuido entre todos los ganadores. A ver, lo bueno de esto es que realmente no tenéis que invertir. Por ejemplo, en otros exchanges, cuando participáis en un launchpad, de alguna forma tenéis que comprar los tokens una vez salen. Aquí en este caso no, básicamente lo que hacen es repartir los tokens de forma gratuita en base a lo que hemos comentado, ¿no? Al volumen de operaciones que vas a hacer, o también en la cantidad de holdings que tienes dentro de tu cuenta. Así que bueno, básicamente os quería comentar lo que era este launchpad de BitJet, y sobre todo recordad, los participantes deben completar la verificación de identidad KYC para poder participar en el evento. Creo que más o menos hemos repasado todos los puntos a tener en cuenta para este launchpad. No sabemos cómo va a funcionar. Yo a nivel personal sí que voy a participar con una pequeña cantidad, obviamente, ya que también estoy testeando esta plataforma, pero más adelante, si realmente veo que hay potencial, pues iré haciendo muchísimos más vídeos. Entonces, lo dicho, os recomiendo que vayáis al link aquí abajo en la descripción, y sobre todo lo que os he comentado, tenéis que copiar el UID, que sería justamente esto que tenéis aquí arriba a la derecha, ¿vale? Copiáis esto que vais aquí y ya directamente yo voy a seleccionar entre todos los usuarios pues 3 ganadores que van a recibir 500 tokens cada uno, que no está del todo mal. Así que ahora sí, esto es todo, espero que os haya gustado y nos vemos pronto por el canal, y sobre todo gracias a BitJet para patrocinar este vídeo. Chao, chao.